lo que tú quieres entregar, o sea, que sea persuasivo, orientado a la acción sobre todo, que es lo que decía la última participante, que cuando me dirijo a junta directiva, debo ser precisa, debo ser concisa y lo más importante, que lo que tú vas a presentar haga un llamado a la acción. Entonces, muy importante lo que vamos a ver en este instante. ¿Qué es una arquitectura de mensaje? Es una estructura de alguna forma lógica, por supuesto invisible, porque no lo presentamos como tal, pero sostiene una cantidad de informaciones para que no se desplome ante la audiencia. Es lo que podemos decir coloquialmente: wow, me enredé, se me fue el hilo, me perdí, estaba conversando y no sé qué estaba pensando, que no lo estructuré. Y miren, esto pasa en cualquier escenario. Hace días escuchaba en un programa de radio, en una emisora de la ciudad, un circuito bien grande, un programa bien chévere, bien serio, y la persona invitada era una persona en el área de psicología y terapia, y cuando comenzó a exponer o a responder la pregunta que le hacía la periodista, llegó un momento en que dijo: disculpa, me perdí, ¿me puedes repetir de qué era lo que estábamos hablando? Literal, al aire, lo bromearon, se rieron, bueno, culparon a los años, dijeron que después de los 50 eso pasa, etcétera, lo que fuera. Pero ahí, desde luego, desde la mirada de la oratoria, había una falta de concentración y no había una arquitectura de lo que yo quería decir, no había esa estructura lógica que yo diseño al momento de hablar, porque eso también se hace. Y entonces se desplomó. Y una narrativa estratégica es ese hilo conductor que tiene que ver mucho con el manejo de la emoción, con el raciocinio, con llevar yo a la persona a lo que realmente quiero y que se conecte con esa estructura, las necesidades de lo que yo quiero plantear, los dolores que yo estoy mostrando, el objetivo que yo estoy teniendo en mi comunicación. Entonces, esa es la diferencia entre la arquitectura y la narrativa. Miren, un mensaje sin arquitectura, sin ese diseño invisible de lo que yo quiero decir, es simplemente una acumulación de datos o es mucho bla 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 y no llego a nada, mucho juicio dentro de mi conversación y no llego al punto y aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que hablan de esa forma, que no se centran en lo que quieren ni que tienen una estructura. Por lo tanto, cuando comienzan a hablar, explican, enredan, cuentan cosas, y la persona que está escuchando se siente aturdida y por esa razón pierde por completo la comunicación, porque lo que tiene en su mente es: Dios mío, ¿qué será lo que me quiere pedir? Porque no va y me lo pide, porque no va al grano. Y mientras esa persona está en ese pensamiento, por supuesto no te está escuchando y hay cero conexión. Entonces es lo que se denomina fatiga cognitiva. Se le genera una fatiga cognitiva a la persona porque no te comprende. Entonces un mensaje con arquitectura, con diseño, a lo mejor sin narrativa estratégica, se convierte entonces ¿en qué? En una presentación fría, incapaz de movilizar. ¿A qué me refiero? Ok, planteé, mostré, dije los números, etcétera, pero no lo hice con conexión. Me pasó con una persona que está iniciando unos podcasts recientemente, no es acá sino fuera en los Estados Unidos, y la directora donde ellos presentan sus podcasts me dice: escucha este audio, ¿qué es lo que pasa aquí? Me dice, y yo le digo: no hay conexión. Y no hay conexión porque no hay modulación. Es decir, yo no subo el volumen, lo bajo, acelero, hago el tono distinto. No hay nada. De principio a fin hablo exactamente igual. Es decir, como si yo leyera este texto de la siguiente forma: un mensaje sin arquitectura es simplemente un acumulado de datos que genera fatiga cognitiva. Un mensaje con arquitectura pero sin narrativa estratégica se convierte en una presentación fría e incapaz de movilizar. Siguiente lámina. ¿Qué estoy diciendo? Nada. No estoy conectando absolutamente nada porque perdí completamente toda modulación. Porque aunque yo tenga un texto frente a mí o un texto que yo esté exponiendo, ese texto tiene emoción en algunas palabras. Cuando yo digo, por ejemplo, un mensaje sin arquitectura y hago ese énfasis en la palabra sin arquitectura porque es importante que la persona lo recuerde, es simplemente un acumulado de datos.
Y yo le subo el volumen a esa frase acumulado de datos para darle fuerza para que haya ese movimiento. Ese movimiento y esa emoción es lo que hace que yo pueda conectar correctamente el mensaje que quiero entregar. ¿Qué pasa en la gestión de talento humano? La oratoria, y ustedes están acá, no con intenciones de hablar bonito, ni de ser locutores, ni nada de eso, sino de humanizar. Humanizar es esa estrategia para inspirar confianza. Fíjense qué fue lo que ustedes me compartieron, las personas que lo hicieron. ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Servir, conectar con las personas, conversar, acompañar, desarrollarme. Todo eso tiene que ver con la humanización. Entonces, humanizar, inspirar, generar confianza, sostener conversaciones complejas, buenas conversaciones. Y recuerden que una conversación está basada en la escucha, no solamente en el habla. Y cuando yo voy a responder ante una inquietud o validar aquello que esa persona me está comunicando, por supuesto, mi volumen de voz, mi ritmo al hablar, mi tono que yo esté utilizando va a ser percibido por la otra persona. Si yo tengo desinterés, si yo estoy apurada, si no me interesa para nada lo que la persona está hablando, lo va a escuchar en mi tono de voz. Entonces, a diferencia de un vocero en el área comercial, un gerente de recursos humanos va a utilizar la oratoria para liderar la cultura, por ejemplo, que hay dentro de la empresa, o para ese momento de comunicar esos cambios organizacionales, para defender ese valor del capital humano ante la alta dirección. Y todo eso requiere un buen uso de nuestra voz. Porque yo siempre bromeo y le digo a las personas, cuando estoy dando mis cursos de locución y de oratoria, yo les digo, miren, la importancia de tú usar tu voz correctamente te va a permitir hasta que no dejes de comprar el pan en la panadería. ¿A qué me refiero? Que tú llegas a la panadería tipo 5 o 6 de la tarde, a lo mejor la panadería ya se está acabando el pan y tú ves que queda el último. Si tú no proyectas tu voz, te quedaste sin ese pan. Se lo va a llevar el que diga, Portu, ese pan es para mí. Pero si tú llegas con timidez, con inseguridad, no lo vas a tener. Entonces, la voz proyecta la seguridad y la confianza que hay en ti. Y eso es una de las cosas que justamente ustedes como gerentes de recursos humanos van a utilizar. Hay 5 habilidades indispensables para un gerente de recursos humanos. La primera es el storytelling. ¿Alguien sabe lo que es el storytelling? ¿Lo había escuchado? El discurso. Ajá, que tiene un discurso. ¿Pero qué tiene específicamente? Bueno, pienso que tiene, es la forma en la que este gerente de recursos humanos se dirige a los colaboradores y no es solo lo que diga, sino la forma en la que lo diga. Ok, no es solamente decirlo, sino cómo decirlo, eso es oratoria. El discurso es el speech que tú puedes tener diseñado. Pero el storytelling es el arte de contar una historia. ¿Me explico la diferencia? Sí. Ok, una historia, una narrativa. Es convertir ese mensaje que vas a transmitir o enmarcarlo en una historia que más relación llegue el mensaje sin ni siquiera decir lo que pretende decir. Al contar la historia va inmerso todo el mensaje. Exactamente. ¿Y en qué consiste dentro del área de recursos humanos? Fíjense acá, yo se los muestro, en esa destreza para transformar esos indicadores, esos resultados, esa estadística, eso que yo tengo en relación al clima laboral, a la rotación, a la compensación, que son números, que son cifras, que son situaciones, y lo voy a convertir en un relato humano que conecte con la emoción y la razón. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros estamos presentando los resultados a fin de mes a todo el equipo que trabaja conmigo, toda la planta laboral, donde yo digo que en este mes, al cierre de este mes, logramos cubrir el 80% de seguridad laboral.
Entonces, esa es la información. Bueno, hoy los reunimos para celebrar que este mes cubrimos hasta un 80% de seguridad laboral. La gente aplaude, chévere, se fue. Ah, bueno. Pero en cambio, si tú llegas y dices, ok, hoy tenemos una gran celebración y es que Pedro es papá, por eso no está acá, porque está en su reposo y en sus días de poder compartir con su hija, que por cierto es una niña muy preciosa, nació muy bien, pero les tengo una historia, un cuento, y es que Pedro no ha podido siquiera cargar a su niña. Y la razón por la cual Pedro no ha podido cargar es porque en este mes Pedro sufrió un accidente laboral y representa el 20% que no pudimos cubrir en la empresa. ¿Ven la diferencia? Cuéntame si te imaginaste a Pedro. Sí, total. Realmente ese mensaje de esa forma uno no se lo va a olvidar y conecta completamente con Exactamente. la emoción. Entonces, y ojo, no estoy diciendo una mentira, por supuesto estoy dando un ejemplo, pero ¿de qué me voy a tomar? Oye, mira, ¿qué está pasando en mi empresa que yo puedo utilizar sin dañar a alguien, etcétera, pero que me permita a mí conectar con la emoción que estoy entregando, que es lo que quiero realmente decirle a la persona? La emoción, o sea, la emoción es que yo voy a poder dejar realmente un mensaje que quede, ¿no? Que quede allí. A ver, dice aquí, excelente, sería la diferencia entre hablar y comunicar un mensaje. Ok, Renber, es la manera en cómo lo decimos. En el storytelling hay una historia, una narrativa que yo digo, y además tiene una narrativa con una secuencia, un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, que yo utilizo para decir lo que está sucediendo en la actualidad, ¿ok? En lo que me esté pasando en ese momento. Entonces, al presentar una propuesta a una junta directiva o a toda la planta, al todo el hall, ante los colaboradores, el gerente no solamente va a mostrar gráficos, va a contar historias de cómo está sucediendo, de cómo impacta el bienestar, de la productividad de las personas, del resultado, puede ser basado en el resultado, de la alegría del resultado final que obtiene esto, o sea, lo que voy a celebrar, lo que me va a quedar a mí en la memoria de las personas, ¿ok? Otra habilidad que tiene en la oratoria para un gerente de recursos humanos es el dominio total y cadencia. Para eso en la segunda clase vamos a hacer ejercicios y voy a entregarle algunas dinámicas que tienen que ver con el uso de nuestra voz. ¿En qué consiste? En usarlo de manera consciente, sobre todo nuestra voz que va orientada al pecho, así se llama, voz de pecho, y que yo maneje además esas frecuencias un poco más graves en mi voz, que combinada con algunas cadencias es como yo termino cada frase. Yo puedo decir 5 habilidades de oratoria indispensables para un gerente de recursos humanos. Tengo una cadencia hacia arriba, con un tono agudo que me lo muestre como algo impresionantemente fantástico. Pero si yo lo quiero, por el contrario, llevarlo un poco a la reflexión, mi cadencia va a ser hacia abajo. 5 habilidades de oratoria indispensables para un gerente de recursos humanos. Y termino con mi voz proyectada hacia el pecho. Eso da indicación de que terminé de decir la frase y que lo que estoy hablando es bastante formal, bastante serio. ¿Cómo lo voy a aplicar yo en recursos humanos? Bueno, durante los procesos de gestión de cambio, ¿cómo voy a decir yo? O sea, esto a mí me encanta porque hay muchos memes. Yo veo 2 memes, uno venezolano y uno colombiano, de 2 gerentes de recursos humanos que los ponen pero como la peor persona del mundo. Y yo digo, wow, el uso de la voz de estas personas al momento de dar una noticia es totalmente ilógico, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que quiero decir. Hubo uno de los memes en que la persona estaba dando una nota de duelo y su voz no era de duelo. Porque al momento de dar una nota de duelo, yo no puedo decir, bueno, hoy nos reunimos con la intención de despedir. O sea, esa voz no combina con el momento triste, cercano, de respeto. Hoy
Nos reunimos con la finalidad de honrar la memoria de nuestro compañero fulano de tal. Hay una pausa, hay un ritmo, un volumen que amerita el espacio. Y eso es sensibilidad. Cuando hubo el terremoto, yo pasé un mes completo en un proceso de mucho entender lo que nos estaba pasando, y hubo un momento en que yo hice algunos lives, me comuniqué y yo me daba cuenta que mi voz estaba distinta, mi voz no estaba como ahorita, y quien me conoce se pudo haber dado cuenta conmigo también, porque esa voz con fuerza, entusiasmo, que me gusta mucho además mi trabajo, dar clases, no sonaba así, sonaba apagada, como con un dolor. Y yo un momento que dije, Dios mío, me duele, tengo mucho dolor en mi corazón y lo estoy mostrando porque me está pasando esto. Entonces eso se muestra en la voz. Entonces eso también es muy importante en la conexión. ¿Qué estoy diciendo yo a través de mi voz? ¿Qué pensamiento tengo yo al momento de dar una noticia? Al momento de hablar sobre algún proceso de gestión, sobre una reestructuración, sobre un cambio de política. Esa voz vacilante genera incertidumbre, una voz bien colocada transmite seguridad, transmite directiva. Ese anuncio a los cambios de la política, yo estoy avalándolos, o dentro de mi mente estoy sintiendo que lo que tengo que decir no estoy de acuerdo, se escucha en la voz. Todo se escucha, la voz es como el espejo del alma. Entonces todo lo que, aunque tú lo quieras disfrazar, siempre va a haber esa sensación, y si tal vez no hay una persona que lo capte de inmediato, va a quedar esa sensación de, pero es que lo que dijo no sé por qué no me convenció, no sé por qué me genera como un poquito, no, ¿tú creíste en eso que dijo esa persona? Es que no sé, que la gente no lo logra identificar, pero las neuronas sí, nuestras neuronas espejos sí lo reconocen, y por eso es que se genera esa sensación. Miren, la voz te demuestra todo en un saludo. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, bien, ¿y tú? O sea, eso es una voz de, ay, qué fastidio, esta persona me está llamando otra vez, o sea, me está siendo inoportuna, en fin, todo se refleja en la voz, aunque yo pretenda que no sea así. La tercera habilidad, y súper importante, es manejo del silencio y las pausas estratégicas. Al momento de dar una noticia, de hacer algunos cambios, y esto es excelente para la chica que decía, hablo muy rápido, es importante las pausas. Es importante que tú, cuando estás hablando, tengas la oportunidad de hacer una pausa para la reflexión, para lo que está pensando la otra persona. Esa pausa es una pausa de 2 o 3 segundos que le va a permitir a quien es tu audiencia digerir la información, autorregular esa tensión emocional que hay allí, y te va a permitir también a ti ver cómo está el panorama, qué está pasando, qué tanta atención tiene la gente en lo que tú estás diciendo. Esto se utiliza en asambleas, en reuniones donde por lo general el clima está un poco pesado, un poco tenso. Bueno, hay momentos en que ese silencio estratégico demuestra tu autocontrol, tu dominio del tema, y lo que puede generar es que tú permitas procesar algunas objeciones y evitar respuestas impulsivas ante preguntas incómodas que te esté haciendo tu talento humano, ¿ok? Y esto, miren, yo lo viví en carne propia. Yo fui gerente de ventas corporativas en Rescarven hace muchos años, hace más de 20 años, fui yo gerente de ventas en ese momento, y fui a dar la exposición a todo el personal de una empresa que estaba adquiriendo el servicio de Rescarven para sus trabajadores. Cuando yo me presento, una persona que estaba en la parte final del salón dijo, ¿qué? Rescarven, por culpa de ustedes se murió mi papá. Por supuesto, y yo soy la representante de Rescarven, entonces yo le quedé mirando, esperé la pausa pertinente, las personas se quedaron muy sorprendidas, voltearon a verlo, etcétera, y mi primera respuesta fue, ¿cuánto lo siento? Precisamente hoy en esta reunión estamos para blindar
todas esas posibilidades de riesgo que ustedes puedan cubrir. Continuamos y seguí, continué. O sea, no puedo engancharme con la persona, desplomarme con la persona. Mi intención allí es ser informativa. Después, los rumores de todos los demás es, ay, disculpe, qué pena, esa persona siempre tiende a ser muy impulsiva, etcétera. Y bueno, y no le niego su malestar, pero lo que quiso de perjudicar, pues no lo logró, se logró hacer la pausa y se logró retomar. Entonces, es importante el manejo de tu discurso, sobre todo en el uso de las pausas. ¿Me explico? ¿Quieren algún otro ejemplo? Avanzamos. Pueden hacerme preguntas si desean interrumpir, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. A mí me gustaría que alguien que esté acá, que me quiera ayudar a leer este texto. A ver. Carlos, ¿te animas? Ok, adelante.